Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la mañana del miércoles 24 de junio de 2020. La agenda informativa continúa muy llena de temas relacionados a la pandemia de COVID-19. Pero hagamos memoria de los hechos que han ocurrido en estos últimos días. El domingo, el presidente de la República inauguraba el Hospital El Salvador, que ahora funciona o va a funcionar a partir de esta semana, donde antes fue el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. En el CIFCO, en su mensaje a la Nación, el presidente de la República pedía a la Asamblea Legislativa y a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, decía, le devuelvan las facultades al Ejecutivo para poder enfrentar la pandemia. Como ya sabemos, ya hay una respuesta tanto del Ejecutivo como de la Sala de lo Constitucional, y no es precisamente la que el presidente esperaba. De estos y otros temas vamos a conversar hoy con la comisionada de Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos, pero vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto. El presidente de la República inauguró las instalaciones del Hospital El Salvador, en el cual ha trabajado su gobierno desde el inicio por la emergencia de la pandemia en el país. La fase 1 está finalizada y se espera que hoy comiencen a ser trasladados los primeros pacientes. Mientras tanto, las cifras de COVID no son nada alentadoras. Hoy amanecimos con 177 casos y ayer fallecieron 6 personas más, haciendo llegar la cifra a 5.150 casos confirmados, de los cuales 2.107 están activos y hay 119 familias en luto por la pérdida de vidas ante la enfermedad. El presidente de la República se ha mostrado preocupado por esta situación y envió una carta a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia solicitando que le devuelvan las atribuciones constitucionales que le corresponden para atender la emergencia. Sin embargo, ambos órganos de Estado ya dieron una respuesta y básicamente dijeron al Ejecutivo que no pueden devolverle algo que no está contemplado en la Constitución de la República. Mientras todo esto sucede, ya estamos a mediados de la segunda semana de reactivación económica. Los ministros han hablado y han expresado su preocupación por las cifras de COVID-19. La ministra de Economía decía esta semana que no es conveniente paralizar la economía. Y el ministro de Salud hablaba de unas fases híbridas, es decir, una semana de apertura y otra de cuarentena. El presidente de la República también a través de un tuit mencionaba que harán llegar un nuevo proyecto a la Asamblea Legislativa como último intento de no quedar como simples administradores de hospitales. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con la comisionada presidencial para Asuntos de Gabinete, Carolina Recinos. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, con este contexto le damos la bienvenida a nuestra invitada de esta mañana. Ya lo decíamos en la introducción, la comisionada de Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos, está hoy con nosotros. Comisionada, buen día, gracias por atender nuestro llamado. Buenos días, ¿qué tal, Manuel? Gracias por invitarme. Aquí estamos siempre con mucho gusto para poder compartir contigo, con toda la audiencia y poder contarnos, poder explicar algunas cosas que está haciendo el gobierno y todo lo que a la población le interesa, que es precisamente nuestra razón de ser, trabajar todos los días para que haya más tranquilidad y para poder contener el coronavirus en esta gran emergencia, en esta difícil situación que estamos viviendo en El Salvador y en el mundo. Comisionada, como bien lo decíamos en el contexto, los casos continúan incrementando. De hecho, hoy amanecemos con 177 casos más que se vienen a sumar a las estadísticas. El número de fallecidos también, 6 personas han muerto en las últimas 24 horas. Y esto vemos un panorama un tanto complicado en cuanto a la pandemia, pero también vemos un panorama muy complicado en cuanto a la relación de los órganos del Estado, el Ejecutivo con el Legislativo y el Judicial. El presidente decía, como ya lo mencionaba el fin de semana, decía el domingo que estaba solicitando a través de una carta tanto a la Sala de lo Constitucional como a la Asamblea que le devolvieran las facultades al Ejecutivo para enfrentar la pandemia. Ya hay una respuesta y esta no es precisamente la que el presidente esperaba. ¿Qué lecturas hacen ustedes de lo que está ocurriendo con esta situación que pinta como un nuevo choque también, una nueva, situación de diferencias entre los órganos del Estado? Quizá lo primero hay que referirnos a esas cifras difíciles que estamos enfrentando con el coronavirus, que está enfrentando el mundo, incluso los países en la región que habían tomado la decisión temprana de ir reabriendo las actividades, han tenido que regresar al cierre porque el coronavirus es algo que desconocemos, es algo que todavía no para de mutar y de
tener efectos que los mismos médicos, que la misma medicina no puede prever. Claro. Y donde precisamente esas medidas que el presidente ha solicitado, que son las medidas de confinamiento, que son las medidas donde se puede aplicar con mucha más disciplina las cuarentenas, precisamente porque es difícil contener los flujos humanos y porque todavía, fíjate, con estas cifras hay grandes cantidades de personas que no creen. Hace poco incluso algunos políticos hablaban que esto era un gripón, una gripita, y que podía pasar así levemente. Lo cierto es que ahora amanecemos con 5.150 casos en el país, y estoy hablando de los casos que se pueden detectar, porque ningún país del mundo tiene la capacidad de hacerle el 100% a sus habitantes en un solo momento las pruebas, y las pruebas que puedan de verdad dar los resultados, que en este caso son las PCR. Entonces, de lo que se logra captar, de lo que se logra tamizar, tenemos ahora 5.150 casos activos y 119 fallecidos. 119 fallecidos con prueba positiva, o sea que podemos decir es coronavirus. Pero la verdad, todos sabemos, la población lo sabe, los que me están escuchando lo saben, que aún con todos los esfuerzos es mucho más fuerte el impacto que el COVID está dándole a cada una de las familias en nuestro país. Creo que pasado esto, no va a haber una familia que no tenga un conocido, que no tenga un familiar, que no tenga un amigo, que no haya sufrido o que lamentablemente haya muerto por el COVID. Yo ya tengo familias muertas por el COVID. Entonces nosotros no podemos estar hablando de leyes y no podemos estar hablando de situaciones ortodoxas en cuanto a la aplicación y la concepción de las leyes, si no lo ubicamos en esto. Sí. En el mundo entero, los gobernantes han contado con el apoyo de sus congresos, de sus asambleas, de sus, en este caso, cortes, ¿verdad?, de justicia, porque no podemos estar hablando de leyes, ir a sacar un libro de una biblioteca y aplicar entonces y estructurar una carta. Tenemos que hacerlo en este momento donde el derecho fundamental que se está defendiendo es la vida, porque por encima de la movilización y de todas esas teorías está el derecho a vivir. Entonces el presidente giró una carta, una nota hacia la Asamblea Legislativa, precisamente ante el vacío jurídico existente, y porque el escalonamiento de las muertes no se detiene, el peligro del contagio masivo, sobre todo ahorita en este momento de fase 3 de la pandemia, es terrible, pues. Pero la Corte ha estado justificando sus actuaciones, o sea, hace un poquito así como Poncio Pilato, y aduce que para tener herramientas de restricción debe haber un decreto legislativo. Pero declara inconstitucional el decreto legislativo que bien pudo revivir como ha hecho en otras situaciones. Y al declarar inconstitucional ese decreto, por conexión, se declararon inconstitucionales todos los decretos ejecutivos, dejando al Ejecutivo, dejando al gobierno, dejando al presidente sin las herramientas robustas que le permitan hacer con más disciplina una cuarentena que todos, absolutamente todas las personas sensatas, todos los salvadoreños que queremos lo mejor para nuestra familia, sabemos que era lo necesario. Entonces, la Corte viene y aduce que ese decreto legislativo no estaba suficientemente justificado o sustentado. No sé si querían más muertos, no sé si querían más dolor, no sé si no están viendo el mundo, no están viendo que el país no es el único que está sufriendo esta emergencia tan atípica, tan difícil, tan complicada de poder administrar. Pero lo cierto entonces es que con esas posiciones lo que hay es un vacío jurídico que es totalmente responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia. No hay entonces, dentro de ese vacío jurídico, no hay entendimiento de la Asamblea Legislativa hacia el Ejecutivo que le abrió las puertas de Capres, que le ha presentado diferentes iniciativas y que en sí mismo entonces el órgano legislativo se ha encerrado a discutir
y elucubrar cómo administrar la pandemia cuando a ellos no les corresponde administrar, a ellos no les corresponde determinar qué hace o no hace el ministro de Salud, qué hace o no hace la PNC, sino que a ellos les corresponde legislar. Y ponen por encima de eso el tema de la economía, cuando lo que el presidente ha estado trabajando permanentemente son políticas en defensa de la vida. Entonces, comisionada, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes de esta situación? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el trasfondo que ven ustedes en esta situación en la que usted nos dice la Sala de lo Constitucional se lava las manos, la Asamblea Legislativa dice también nosotros no tenemos nada que ver en esto? Entonces, ¿cuál es el trasfondo en general? Tenemos un enorme vacío jurídico, Manuel. Tenemos un enorme vacío jurídico provocado precisamente por esa falta de colaboración entre órganos del Estado. Tenemos a un Ejecutivo sin las herramientas sólidas para poder combatir la pandemia y dos poderes del Estado tirándose la pelota, que entonces es el Ejecutivo el que tiene que hacerlo. Bueno, entonces el presidente, como es el Ejecutivo el que tiene que presentar iniciativas y no el Legislativo, encerrarse y, negarse a las invitaciones, ni siquiera cumpliendo el principio de reciprocidad al haber estado en la anterior situación el Ejecutivo 6 días dentro del seno legislativo. Entonces, entonces el presidente ahora de manera responsable, porque ama a su población, porque está en una posición firme de defensa de la vida, va a presentar entonces una nueva iniciativa ante la Asamblea. Yo esperaría entonces que la Asamblea, acatando las disposiciones de la Sala, que mandó a que nos pusiéramos de acuerdo, pero la Asamblea no acude a los llamados del Ejecutivo, sino que hace una interpretación absurda de que solo se puede discutir dentro de la Asamblea, pero discute en la UCA y discute también en otra oficina, que no es exactamente el Pleno Legislativo. Entonces esperamos que ahora sí podamos ponernos de acuerdo, porque en medio de todo esto está la población, y es la población la que está sufriendo. Son hombres y son mujeres que diariamente pueden vivir, son hombres y son mujeres que se están debatiendo, en este momento que nosotros estamos hablando, se están debatiendo entre la vida y la muerte en el San Rafael, en el Rosales, y afortunadamente este día ya van a poder ser trasladados muchos de ellos al Hospital El Salvador, que es el mejor hospital que ha podido tener este país en el mejor momento, cuando más lo necesita, constituyéndose entonces en un símbolo por la vida. Comisionada, pero me gustaría que nos diera luz sobre el tema de la iniciativa que va a mandar el presidente. ¿Qué es lo que van a proponer ustedes en esta nueva iniciativa? ¿Un nuevo periodo de cuarentena? ¿Medidas de una cuarentena dosificada, como planteaba hace unos días el ministro de Salud? ¿Qué acciones para tratar de enfrentar esta situación que vemos que, como decíamos, los casos van creciendo de forma vertiginosa, tanto el de las personas contagiadas como el de las personas que están falleciendo? Porque, como usted bien lo señalaba al principio, hay una cantidad de gente que está muriendo y que no está en las cifras oficiales porque simplemente no hay un documento que diga que padeció el COVID-19 o que sufrió un problema grave en su organismo producto del COVID-19, pero todos los síntomas y todo lo que ha sufrido o lo que vivió indican que pudo haber estado infectado de esta enfermedad. ¿Hacia dónde va entonces la iniciativa que el gobierno va a mandar a la Asamblea Legislativa? Yo no puedo anticiparme al contenido de la iniciativa porque la está preparando el presidente, la está preparando el secretario jurídico con el presidente, la están analizando. Pero ciertamente el país necesita una cuarentena y necesita unas medidas que nos lleven otra vez a disciplinarnos, a salir, que no sean los flujos completos, porque no es cierto que solo las actividades que están identificadas dentro de la primera fase de la reapertura de las actividades económicas son las que están en la calle. De verdad que el presidente está haciendo sus mejores esfuerzos, va a presentar lo que sea necesario, los índices ahí están. Probablemente tampoco es cierto que todas las muertes de este momento sean precisamente por COVID, pero como tú decías, todo indica que muchas de esas muertes podrían ser por COVID precisamente por sus síntomas y porque además es imposible poderle hacer la prueba a toda la población. En el marco de esa situación, en el marco de que el país está sufriendo, de que el país está perdiendo a sus hijos y a sus hijas, de que hay muchísimas familias que en este momento están llorando a sus padres, a sus madres, en ese marco es que el presidente va a presentar la iniciativa que le permita ordenar la movilización. ¿Y por qué?
porque nosotros somos los transportadores del virus. Sí. O sea, el vector del virus no es la comida, no es el vaso de agua que nosotros nos tomamos, por lo menos no está científicamente comprobado que sea así. Claro. Lo que ya está comprobado es que somos los humanos los que los transportamos, sin quererlo hacer, pero lo hacemos. Somos esos humanos que además no guardamos esas medidas que hasta la saciedad el ministro de Salud y las instituciones de salud han dicho, pues, o sea, el lavado de manos, el distanciamiento, que es tan vital, el distanciamiento. Es decir, por más que tú quieras ir a ver a tu familia, por más que querrás hablar de cerca con la persona que amás, tenés que tener distanciamiento, porque es la única manera que esas gotitas de saliva no puedan llegar y puedan penetrar en el cuerpo del otro. Obviamente no se ha estado haciendo, porque entonces los contagios no fueran creciendo. Entonces, por eso el presidente dice, tengo que tomar y tengo que presentar entonces medidas adecuadas, y ojalá, y yo espero que en esta vez no prevalezca en la Asamblea Legislativa esa posición de querer contradecir, de estar bloqueando y de estar ubicados y sintonizados en un calendario plenamente electorero, porque estamos ya a las puertas del 2021. De las elecciones deberíamos de hablar en las urnas. De lo que tenemos que hablar en este momento es de la vida, de la defensa de la vida, de cuántas personas más tendrán que morir para que tres poderes del Estado puedan ponerse de acuerdo. Este es el momento de la sensatez, Manuel. Este es el momento de la sensatez. Es el momento que al llegar una iniciativa del presidente, todos nos pongamos en modo país, todos nos pongamos en modo de salvar la vida. Es muy lindo cuando se le hace un minuto de silencio a los muertos dentro de nuestro seno del Pleno Legislativo, pero es mucho mejor que no estuviésemos haciendo minutos de silencio, sino que todos estuviéramos en el territorio, todos estuviéramos sintonizados en lo que podemos hacer para salvarle la vida a la población. De hecho, bueno, yo tengo por acá uno de los tweets que publicaba el presidente de la República, por lo menos un segmento. Decía él en la publicación, los derechos fundamentales y constitucionales a la salud y a la vida están muy por encima del derecho a la circulación o al libre tránsito, y que el derecho colectivo está por encima del derecho individual. Me imagino que esto va contenido también en esa iniciativa de la que estamos hablando. Y hay voces que critican eso y dicen, este hombre no respeta, este hombre no conoce las leyes, este hombre no sabe el respeto de lo que está escrito. Como no, yo creo que todos sabemos, pero por encima de algunas libertades que son plenas, porque el gobierno no quiere en sí mismo y por placer frenar la movilización. El gobierno no quiere restarle derechos a la gente, al contrario, quiere que pasado un momento y donde todos entendiéramos que guardándonos vamos a bajar y vamos a cortar esa curva y esa fuente de contagio, entonces pasado ese momento ejercer con plenitud todos nuestros derechos. Pero en este momento, ¿de qué sirve que caminemos 5 días y nos infectamos y muramos en 10 días? Cuando estemos muertos, ¿de qué derechos vamos a estar hablando? Cuando esté muerta nuestra familia, ¿de qué derechos vamos a estar argumentando? Creo que hay que poner sensatez en esto, hay que poner sensatez, hay que poner serenidad. No se trata de estar atacando al gobierno, ni que el gobierno quiera generarle malestar. Sí, las cuarentenas generan malestar, sí, las cuarentenas generan incomodidades y te cortan planes. Claro. Y no puedes hacer lo que ordinariamente tenías planificado. Pero ¿qué otra medida en el mundo, otra medida sanitaria, ha funcionado? Estas son las que han funcionado. Si hubiese ya una vacuna, si hubiese ya un medicamento, un cóctel de medicamentos que tomándolo pudieses prever o pudiese ver algo que nos pudiera evitar el coronavirus, por supuesto que lo tuviéramos aquí. Si todo lo que va saliendo en el mundo y que es materia de medicina, de investigaciones, de tratamiento, de protocolos, se están trayendo aquí y el presidente lo va definiendo así. Pero por este momento lo único que hay es el autocuido, la regulación individual que cada uno de nosotros debe de tener y la consideración
que debemos de tener con los demás, la solidaridad que debemos de expresar al cuidar al vecino, al cuidar al compañero de trabajo, porque además al cuidarlos a ellos o a ellas nos cuidamos nosotros. Esa es la única medida que tiene el mundo. ¿O acaso Costa Rica no está viniendo para atrás? ¿O acaso Panamá no ha tenido que retroceder en sus medidas? ¿O acaso no estamos viendo los cuadros también en Europa y que vuelven otra vez para atrás? No es un capricho gubernamental, no es un capricho ni un desconocimiento de leyes, es simplemente la necesidad real de protegerle la vida a las personas, de protegernos nosotros. Comisionada, hay una situación que es muy real y lo que estamos viendo, el repunte de casos, se da justo cuando pasan 2 semanas de la tormenta tropical Amanda y del paso de la tormenta Cristóbal. De pronto se dieron una serie de situaciones que obligaron a mucha gente a salir de su casa y estamos viendo que, bueno, 14, 15 días después hay un repunte de casos que nos llevan a registrar, bueno, lo último dato, 177 casos en 24 horas que se han detectado a través de las pruebas que se han hecho. El desconfinamiento comenzó pues la semana anterior y pues estamos en ese periodo en el que seguramente el virus puede estar incubando. ¿Tienen ustedes un desbordamiento a raíz de lo que ha estado ocurriendo y de estas situaciones que se han unido? En este caso, digamos, lo que pasó con la tormenta, luego lo que ha pasado con esta activación en la primera etapa de la economía, que lleven a un desbordamiento de los casos. Por supuesto que tenemos mucho miedo que todo nuestro sistema colapse, pero sobre todo tenemos mucho miedo que mueran más personas. Cada una de las personas que se anuncian, y se los digo de verdad, se los digo sinceramente, cada una de las personas que muere es mucho dolor, porque en los hospitales se ha batallado por cada uno de ellos, porque nuestros médicos no han descansado, hay muchos médicos que tienen meses de no ver a su familia, porque han preferido quedarse haciendo su labor humana, su labor, digamos, comprometida con la vida y no quieren contaminar a su familia. Me contaba un médico, porque no vive con su hija, que tiene meses de no ver a su hija y que solo lleva el carro y la mira de lejos y le deja las cosas para que vayan a traerlas cuando el carro arranca. O sea, esas son situaciones individuales. La verdad es que este país ha sido azotado y deberíamos de entender lo que quizás Dios nos está queriendo poner frente a nosotros. Nos pone el coronavirus e inmediatamente nos pone en otra emergencia, una emergencia que no ha sido pequeña lluvia, es una emergencia donde tuvimos que tener miles de personas albergadas, sacadas inmediatamente de su vivienda, una emergencia que nos ha dejado más de 200 millones de daños entre infraestructura, vivienda, colapsos de taludes, que nos vuelve a abrir las heridas de un país vulnerable, porque así fue heredado, pero que además nos pone en evidencia que construcciones como esta carretera del Puerto de la Libertad probablemente no se planificaron debidamente, porque ahí hemos tenido grandes derrumbes también. Al sacar a la población y aún siguiendo los protocolos, es probable pues entonces que juntando dos situaciones más una salida inusitada de una cantidad de personas y de actividades que no están programadas en una primera fase, podría llevarnos entonces a un mayor incremento de casos. Eso es de lógica, y eso es lo que el presidente dice ahorita: cortemos esto, y para eso va a mandar la iniciativa. Y yo espero que los hombres y las mujeres que son los diputados, que también tienen familia, esos hombres y mujeres que también fueron electos por una población que está sufriendo y que está llegando a los lugares de ellos el coronavirus, pongan sobre la mesa los intereses del país, y que de una manera serena, de una manera sensata y de una manera patriótica podamos construir un instrumento que nos permita salir adelante como salvadoreños y nos pongamos la camiseta como si este fuera un día en el que juega la selecta. Hoy nos toca jugar el juego por la vida. Entonces le pido a los diputados y a las diputadas que en esa sintonía nos pongamos. Muy bien, comisionada, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Vamos a regresar ya con más de esta conversación con la comisionada de Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos. Siga con nosotros, somos Hechos AM.
Mañana de miércoles 24 de junio de 2020 estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy nos visita la comisionada de Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos. Hay muchas personas interviniendo e interactuando a través de las redes sociales de Noticiero Hechos y hay preguntas relacionadas a la situación económica de cada familia, de cada persona que tiene un pequeño negocio. Comisionada, ayer vimos ya colas de personas en las entradas de las distribuidoras de energía eléctrica pidiendo que se les den planes de pago, porque decían ellos, si bien se suspendieron los pagos durante un periodo de tiempo, las compañías ya están exigiendo que les pague lo que se adeuda. Igual otras personas dicen, mire, al no haber un decreto que ampare todo lo que ha estado ocurriendo con el tema de la pandemia, hoy los bancos ya nos están exigiendo que paguemos lo que debemos a los pequeños negocios, a las personas que tenemos créditos. ¿Qué responderle a todas estas personas, comisionada, que junto a la emergencia sanitaria están viendo cómo también su situación económica se continúa deteriorando y también hay una presión sobre su bolsillo, producto pues de que muchas empresas, muchos negocios están pidiendo, miren, páguenos lo que se nos adeuda? Miren, es que es complejo, porque la actividad económica cuando se hace en sí misma es tajante. Sin embargo, nosotros en el tema del cobro de los recibos, del cobro anticipado de los recibos, hemos estado pasándoselo todo a nuestro superintendente, al presidente de la CIGET, porque claro, hay una norma que cumplir, hay decretos que establecían la manera en la que esos meses que no habían sido cancelados debían de ser prorrateados en el tiempo, en el plazo más largo posible, que tenía que establecerse también entre el usuario y el distribuidor, eso en primer lugar. O sea, ninguna distribuidora en este momento, ninguna compañía puede estar cobrando de inmediato y de un solo saldo, con un solo saldo, de un solo golpe, lo que se adeuda. Esos casos pueden ser denunciados ante el Ministerio de Economía, ¿verdad? Ahí está el call center del Ministerio de Economía, pueden ser denunciados también ante Casa Presidencial y los vamos a llevar nosotros, en este caso, ante CIGET y ante las instancias que regulen, porque no puede haber abuso en los cobros, sobre todo cuando estamos saliendo. Por otra parte, precisamente el presidente, pensando en que después de cuarentenas, después de ese confinamiento y considerando que la economía del país iba a tener impactos como lo ha tenido todas las economías del mundo, ya hemos dicho que hemos tenido una disminución de ingresos proyectados de más de 500 millones, precisamente por eso el presidente es que solicitó que se le permitiera poder gestionar dinero, y mucho se habla de los 1.000 millones, de los 2.000 millones, como claro, que al aprobarle ese recurso ya se lo hubieran dado en la mano. Lo cierto es que hasta este momento de ese recurso solo una cantidad muy pequeña ha sido ratificada y ya me voy a referir a ella, pero lo que quería plantearle a los que me están escribiendo es que nosotros entendemos esa situación y precisamente para eso el presidente ha estructurado medidas de recuperación económica. Sí. Quiero recordar que dentro de los papeles, dentro de los proyectos que ha estado ahí almacenando la Asamblea Legislativa está el fideicomiso que va a administrar Bandesal. Dentro de ese fideicomiso va un componente de muchos millones precisamente para ayudar a esa pequeña y a esa mediana empresa a pagar, ayudarle a pagar los compromisos que ha tenido en planilla, ayudarle a cancelar las deudas que ha acumulado por el cierre de la economía. Pero ahí está el fideicomiso, no lo han aprobado y nosotros ya de los 3.000 millones hemos gestionado más de 1.000 millones, 1.009 millones, ya están ahí en la Asamblea Legislativa alrededor de esa cantidad, pues 1.009 millones, nos han aprobado los 389 del Fondo Monetario, que además de eso hay un 30% para las municipalidades y ya les fue entregado esos más de 100 millones a las municipalidades para poderles ayudar en la emergencia y queremos nosotros que rápidamente, así como se hacen plenarias para otras situaciones menos vitales que estas, se pueda entonces cubrir esos pasos que nos han puesto, que eran 3 estaciones, ¿verdad?,
para poder tener este recurso. Si nos aprueban rápidamente esos recursos del BID, que son 500 millones más 50 millones del BESIE, podemos nosotros inmediatamente echar a andar ese fideicomiso y poderle ayudar de inmediato a esas empresas sacrificadas, a esas personas que con tanto esfuerzo han podido tener su pequeño capital de trabajo, su esfuerzo de toda la vida. A esos queremos ayudar, pero necesitamos que la Asamblea entonces nos apruebe esos recursos y poder implementar todo ese conjunto de medidas económicas de pago a proveedores, de pago a planilla, de aportación de capital de trabajo, de semilla de emprendedurismo, que nosotros queremos hacerlo a través de Bandesal y a través también de CONAMIPE. Hay pequeñas líneas de crédito ahorita a las que se pueden acudir en este momento en el banco hipotecario por esfuerzos propios. También hicimos un lanzamiento de una ventanilla con el BCIE, con la Unión Europea y con KfW de la cooperación alemana, donde también pueden haber pequeñas alternativas. Pero la gran alternativa está dentro de ese fideicomiso, que es responsabilidad de la Asamblea Legislativa, aprobarnos los fondos para poderlo echar a andar, porque no solo es la persona que nos está hablando. Muchos de los que ustedes me están viendo están diciendo: bueno, ella está pidiendo que nos quedemos en la casa, pero ¿quién nos va a responder con las deudas? ¿Cómo vamos a trabajar? Y por eso está este componente económico, para ayudarles a ustedes, después de haber salvado la vida, para que vivos, juntos y en familia podamos, y como sociedad completa, podamos salir adelante. Exactamente, bueno, ahí tenemos parte de esos puntos, comisionada, que son los que le preocupan pues a muchos ciudadanos que en este momento pues tienen sus negocios cerrados y dicen, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a respirar en medio de todo lo que está ocurriendo? Y quiero decirte, Manuel, también que dentro de esas medidas se continúa la entrega de alimentos. Nosotros esta semana estamos concluyendo la entrega de 2.7 millones de canastas alimenticias, canastas grandes, canastas que han llegado hasta la puerta de la vivienda, donde todo nuestro gobierno ha estado de lo ancho a lo largo de todo nuestro país, yendo a la puerta de la casa, viendo incluso y constatando a través ya de ese contacto directo y de ese despliegue territorial la inmensa pobreza que hemos heredado y la cantidad de retos que tenemos por delante para sacar adelante a la población. Vamos también el próximo mes a entregar este recurso, digamos, alimenticio, para aliviar un poco esos impactos que han tenido nuestras familias, la gran mayoría de las familias. Pero aparte de eso, como decía, está el fideicomiso y seguimos nosotros trabajando entonces y empeñados en salir lo más pronto posible del coronavirus, lo más ordenado posible, para poder reenrumbar este país en ese camino de crecimiento económico que tenemos, porque hay más de 1.000 millones ya aprobados en proyectos privados que están esperando ese momento de poder abrir y poder generar esas fuentes de trabajo. No estamos con los brazos cruzados, el presidente está trabajando en esas dos caras de la moneda. Por un lado, las medidas sanitarias emergentes, las medidas sanitarias urgentes y fuertes que se han tenido que tomar, y por el otro, el tema de la seguridad económica, la seguridad alimentaria y la seguridad ciudadana, porque también hay que decir que en medio de la pandemia tenemos acumulado 25 días desde el inicio de la implementación de control territorial con 0 homicidios. Y no es cierto que porque la gente está en la pandemia no iba a haber violencia, porque claro, los restos de países también están, digamos, en cuarentenas, y el tema del homicidio no para. Pero nosotros sí le estamos cumpliendo a la población, y así como le estamos cumpliendo en la defensa de la vida, como se le está cumpliendo en la defensa, disminuyendo esos dramáticos índices de violencia y de muerte, también le vamos a cumplir en la recuperación económica. Comisionada, ¿no hay un mecanismo que les permitan a ustedes solicitarle a los bancos que le den un periodo de espera o que le ofrezcan algún tipo de política a sus clientes que están en medio de una situación pues agobiante, y decirles, bueno, por favor, pues tratemos de aliviar la situación de esta gente, porque obviamente, ya decíamos, mucha gente está recibiendo ya avisos de cobro y le están diciendo pues que tiene que ponerse al día o que tiene que solventar pues parte de las deudas que tiene? Mucha gente dice, si no he tenido ingresos, ¿cómo voy a pagar? Es correcto, nosotros ciertamente hemos hecho un llamado a los bancos, hicimos un decreto
vamos a pedirle a nuestra superintendenta del sistema financiero y al superintendente de bancos que estudie todos estos casos y que veamos la posibilidad y cuáles son todos los elementos que tenemos para poder ayudar a la población. Pero también creo que tenemos que hacerle un llamado a la banca y en este caso al sector privado. De nada sirve querer sangrar algo que no pueden sangrar. La población no ha tenido ingresos y la población tiene que reiniciar sus actividades. Creo que es mucho más sensato que nazcan políticas, digamos, de poderse poner de acuerdo, de establecer plazos, de establecer tasas, de establecer condiciones que se puedan cancelar, que estar solicitando el cobro a alguien que definitivamente y objetivamente no tiene recursos para poderlo hacer. Comisionada, me gustaría que habláramos también del Hospital El Salvador. Sabemos que este es un centro que va a oxigenar todo el sistema hospitalario. Ya veíamos las instalaciones, veíamos lo que nos presentó pues el presidente de la República el fin de semana, pero obviamente siempre hay una serie de controversias en torno a este proyecto. Por ejemplo, la presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas Landaverde, decía esta semana que el Seguro Social ha prestado $30.956.000 al Ejecutivo para construir el hospital. ¿En qué términos se dio este préstamo, comisionada? Mire, quizás ese elemento, lo primero es que deberíamos de verlo como algo positivo. ¿Por qué? Aquí las instituciones de gobierno, siendo tantas, y muchas de ellas dentro de un sistema, en este caso el Seguro Social, tiene una gran relación con el MinSal. Ambas instituciones luchan por la vida, pero trabajaban separadas. Aquí no había trabajo de equipo. A mí me cuentan que habían presidentes de autónomas que no se hablaban con otros presidentes de autónomas, que creo que durante todos los 5 años de gobierno se habrán cruzado 3, 4 veces palabras, que conspiraban unos contra otros, que ponían, incluso decían, está fulano ahí en casa presidencial, entonces no llego, voy a llegar más tarde. En este gobierno eso no sucede. En este gobierno el presidente mandó a trabajar en equipo y precisamente para eso se articularon todos los gabinetes. Hay un gabinete de salud ampliado que desde el 16 de enero todas esas 26 instituciones han estado trabajando precisamente en la preparación ante el coronavirus y en la respuesta para el coronavirus. En el caso del Seguro Social, es un orgullo, debería de ser un orgullo que una institución como esta también contribuya a la creación del mejor hospital que va a tener la región para poder combatir el coronavirus. ¿Y por qué? Porque también en el Hospital El Salvador van a haber atención de asegurados, porque este hospital no es cualquier institución, no es de esos que lamentablemente heredamos en situaciones deplorables, no es de esos que lamentablemente heredamos sin siquiera camas adecuadas, sin dignidad para el paciente o para el derecho habiente. El Hospital El Salvador es una decidida apuesta del presidente Bukele para darle dignidad a la población, pero también para darle dignidad a los médicos. Los médicos y las enfermeras han estado luchando, no solo en este caso contra el coronavirus, que es una emergencia sanitaria de otros niveles, de otras connotaciones, sino que en otras situaciones han tenido que estar haciendo de un hilito una manta, porque no han tenido con qué trabajar, porque no han tenido los recursos, porque no han tenido los medicamentos, porque no han tenido el acompañamiento decidido de un Estado, de un gobierno que toma en serio la sanidad y la está poniendo en primer lugar. Pero eso no significa problemas para el Seguro Social, considerando, digamos, hemos escuchado voces a nivel político diciendo el gobierno le quitó 25 millones al Seguro Social, el gobierno despojó de tanto X cantidad de millones al Seguro Social. Ahora pues ya se conoce que es este préstamo que se hizo para el Hospital El Salvador. ¿Esto no significa problemas para el autónomo? No, de ninguna manera, porque la misma ley establece el marco en el que se deben de generar los convenios entre las instituciones. El Seguro Social no está perdiendo su patrimonio, en todo caso estamos adelantándonos y esas voces que están diciendo así realmente me parece que no están ubicados
en lo que de verdad importa en este momento, que es salvar la vida, pues, que es tener algunos querían carpas. El día que se inauguró el Hospital El Salvador estaba lloviendo y el presidente muy bien decía, ¿qué hubiera sucedido si hubiéramos puesto carpas con esta lluvia? ¿Cómo estarían los enfermos de COVID que estuvieran con oxígeno, que estuvieron entubados abajo de una carpa? Nosotros para la población, así como nos ha mandatado el presidente, construimos y generamos lo mejor y lo hacemos en el marco de la ley. Así que los convenios que hay entre el Seguro Social y MinSal son sólidos. Hay un solo sistema de salud, debe de haber un solo sistema de salud y lo que haya que devolverle al seguro se tendrá que hacer, pero en este momento no debemos de estar hablando mezquinamente, no debemos de estar hablando de qué va a pasar, porque lo que va a pasar sucederá dentro del marco de las leyes y nadie está infringiéndolas. Pero lo cierto es que de una calamidad que veníamos, de unidades de cuidados intensivos, que heredamos 37, en este momento, este día, muchos de esos enfermos que están necesitando oxígeno, que están necesitando máximas atenciones, van a ser trasladados al Hospital El Salvador. En este momento, ahorita que estamos hablando, comienzan a ser trasladados ya pacientes del San Rafael, pacientes de otros hospitales, de la diversidad de hospitales del país que han estado atendiendo pacientes COVID. Eso nos debe de tener a nosotros animados, eso nos debe de dar orgullo, porque no inauguramos 4 camas, inauguramos 400, en primer lugar, en la fase 1, 400 camas para 400 pacientes. Eso nos da esperanza y ese es uno de los grandes objetivos. Ese no es cualquier hospital, solamente en ese pabellón que fue inaugurado el domingo, van a haber 979, al finalizarlo, 979 camas especializadas entre intermedias y cuidados intensivos. Además va a haber laboratorio, van a haber áreas que necesitan siempre los hospitales, van a tener sus propios espacios los médicos, el oxígeno que le llega a cada una de las camas, son 14 kilómetros de tuberías que se han tenido que introducir, no van a haber estudiantes de medicina en año social ambuceando con sus propias manos al paciente. Cuando los médicos, los que saben, han visto este hospital, nos han dicho con muchísima alegría, esto es dignidad, esto es lo que nosotros habíamos estado pidiendo siempre. Así que esos comentarios y esos vaticinios, o sobre todo esas afirmaciones de que se le ha quitado un recurso al Seguro Social, primero son falsos, es un desconocimiento de la obligación que hay de colaboración entre sí y es un desconocimiento pleno de cómo estamos haciendo nosotros el trabajo y de cómo somos garantes de cumplir la ley y de cumplir con el patrimonio de cada una de las instituciones que constituye el gobierno de El Salvador. Comisionada, considerando el cargo que usted ostenta, hay temas que también nos gustaría que usted pues sentara posición y que nos dejara ver lo que piensa el Ejecutivo de estas controversias que están rodeando también la compra de insumos para atender la pandemia. El caso del empresario Coqui Aguilar. Sabemos que el presidente de la República pues ya lo removió del cargo que ocupaba, pero obviamente el tema no deja de generar, digamos, algún tipo de controversia por la compra de los $250,000 en estos insumos. ¿Qué dice usted sobre esto y qué explicación le da pues al ciudadano que va dándole seguimiento a cada información que va saliendo sobre estos casos? En primer lugar, que en el caso de que usted menciona, el presidente ya sentó posición, el presidente ya tomó una decisión y ha mandado a hacer las auditorías a fondo, pero también va a haber una auditoría que él mismo anunció ahí de la OEA con las CICIES, que además está concurrentemente acompañando cada uno de estos pasos, y también, pues si así tiene a bien, otras instituciones deberán entrar y si existiera algo más allá de un daño a la ley de ética gubernamental, también van a actuar las instituciones. Miren, la emergencia del coronavirus es una emergencia especial, es una emergencia que hay que verla cómo se fue comportando el mundo, cómo se fueron cerrando los mercados, cómo se encareció un producto que aquí no se produce,
porque no hay aquí fábricas de mascarillas, no hay aquí fábricas de una serie de instrumentos. En el caso de todas las compras que además han sido presentadas de manera transparente en los informes solicitados por la Asamblea Legislativa y han sido presentadas sin ninguna limitación para el conocimiento de los diputados de parte de nuestro ministro de Salud, cada una de estas compras, cada una de estas adquisiciones, cada contratación de servicios, porque hay que contextuarlo, como decía hace un momento, en una situación atípica de la oferta y de la demanda que había de una serie de insumos, de medicamentos y de elementos que no existían en nuestro sistema y que el mismo cierre de Estados Unidos, el mismo cierre de los aeropuertos, el mismo cierre incluso en un momento de toda la producción de China, llevó a todo el mundo, no solo a El Salvador, a solicitar y a buscar insumos. Todo eso lo está revisando la Corte de Cuentas, todo eso lo va a revisar y lo está revisando las CICIES. Si en esas compras, si en esas adquisiciones, si en esas decisiones se encontraran elementos que ameritan reparos o ameritan otro tipo de sanciones u otro tipo de castigo, pues en ese momento las instituciones que están para eso lo van a determinar, y así como el presidente ha tomado una decisión en este caso, con seguridad lo va a hacer en el resto que tenga que hacerlo. Él lo anunció en su momento y él lo dijo, nadie se va a aprovechar de la emergencia. Y si alguien se hubiese aprovechado de eso al haber terminado los procesos de auditoría, porque además ni siquiera muchos de los procesos se han comenzado ni se han explicado y ya están surgiendo noticias, cuando ya se hayan terminado y hubiese algo que corregir o algo que sancionar, no les quepa duda, el presidente lo va a hacer. Aparte de las instituciones que tengan que presentar, digamos, sus reparos o sus denuncias, también el presidente va a tomar decisiones si es que lo tiene que llegar a hacer. Comisionada, también hay otro caso que salía y que era parte de una publicación de un periódico donde se hablaba del caso del viceministro de Ingresos, Alejandro Villalobos, y la venta de protectores faciales por $750,000. ¿Cómo toman ustedes como ejecutivo este otro caso y si se va a aplicar la misma decisión que con el caso de Coqui Aguilar? No puedo yo decir cuál es la decisión que va a tomar el presidente porque no sé si los casos son iguales. Creo que esa noticia no da muchos elementos, esa noticia es más, digamos, como por encima probablemente de las cuestiones, ahí tienen que revisarlo. Por eso decía, dejemos que los procesos continúen, dejemos que las instituciones caminen, que las instituciones revisen, que nos den las observaciones, que hagan los señalamientos si es que los hubieran, para que el presidente con suficiente elemento de juicio pueda emitir eso. También ayer veíamos casos e implicaciones que quieren hacer incluso de nuestra primera dama respecto a situaciones que se han dado en el Cisna. O sea, claro, hay un interés bastante fuerte de pequeños grupos de generar una agenda mediática trastocando, cuestionando la solidez con la que el gobierno ha estado tomando decisiones y ha estado aplicando los protocolos. Imagínate acusar a nuestra primera dama de medidas y de situaciones que han sucedido en el ISNA o en el CISNA, en el centro donde se atienden a las personas que crecieron ahí, que llegaron pequeños, sí, la mayoría de ellos, y que tienen discapacidades, como que si no hubieran ahí autoridades, directores, o como que si esos lugares no se hubieran, en primer lugar, heredado en unas condiciones deplorables y ahora nosotros los estamos mejorando para quienes estamos ahí, como que si en estos casos, por ejemplo, que donde se ponen a decir cosas y a acusar sin sentido en los periódicos, no se hubieran tomado las medidas sanitarias adecuadas y todos los cuidados para evitar hasta lo máximo que se pudiera que el coronavirus entrara. Entonces, yo creo que hay una agenda interesada de querer desprestigiar, pero si en el análisis de los casos, y en este momento me voy a referir estrictamente a las compras y me voy a referir a lo que se ha tenido que adquirir con los fondos de emergencia, con los fondos FOPROMID o con cualquier otra fuente de ingresos, si hubiese cometido una irregularidad,
pues para eso están las instituciones y en su momento determinado el presidente tomará las decisiones que él considere a bien. Comisionada, hay una serie de elementos, como decíamos, que forman parte de todo esto que está ocurriendo en El Salvador. Hace unos días yo tenía acá al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, y él hablaba de que el Estado se estaba asfixiando porque no hay fondos aprobados o ratificados por la Asamblea Legislativa, los ingresos han caído y los egresos en pagos y en compromisos que se tienen que cumplir pues son muy altos. ¿Cuál es la situación real que vive El Salvador a nivel fiscal en este momento, considerando lo que decía el ministro Nelson Fuentes respecto a una asfixia? Porque él decía, si lo que quieren es asfixiar al Estado, lo están logrando. Decía, al no ver un panorama claro respecto a los fondos que están en discusión en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la situación real? Porque él decía, en algún momento no va a haber fondos para pagar incluso las planillas del Estado. Y decía, pues hay deudas y compromisos que saldar, proveedores a los que cumplirles, y esta situación pues obviamente nos está llevando, decía, a una situación muy difícil a nivel de hacer cuentas y hacer números y que estos no salgan. Mira, es que es cierto, si la economía se paralizó, si no ha habido realmente pago de IVA, si no hay actividad económica, lo primero que se afecta es el IVA, y el IVA es una de las fuentes de ingresos más grandes que tienen los estados, y eso no es El Salvador. Pero además, nosotros hemos tenido que tomar, por órdenes del presidente, precisamente por esa estrategia de tratar de salvarle la vida a la persona, hemos tenido que hacer grandes inversiones en capital humano para poder tener mejores condiciones en la cuarentena, poderlos tener mejor atendidos dentro de su vivienda y luego salir a la economía. Claro. Esas decisiones, esos tres ejes fundamentales en los que el presidente ha trabajado durante todo su periodo, que son las medidas sanitarias, las medidas económicas de sobrevivencia, de seguridad alimentaria y las medidas de seguridad, han llevado a que el presupuesto de este año haya tenido que ser reformado sustancialmente, ha llevado a que los ingresos que han caído sean derivados precisamente a atender esas grandes demandas de capital humano y de atención a la pandemia, a la salud, porque ahorita estamos viendo lo que decían, no, ahí no va a haber hospital, ahí a saber qué va a haber, y el domingo el mundo entero, El Salvador entero, orgullosamente ve un hospital de primer mundo que se pone en función de defender el COVID. Entonces nuestros ingresos se ven debilitados, y precisamente al solicitarle autorización a la Asamblea Legislativa de gestionar estos 3.000 millones, se va al mercado y se busca el mejor momento para poderlos colocar, porque los mercados completos se encarecieron, y para nosotros El Salvador también, y hay quienes tienen sus teorías al respecto, pero si miran ahorita también nuestra posición está mejorando y dentro de poco va a ser el mejor momento para poder salir a eso. Sin embargo, hemos priorizado la negociación con los organismos internacionales, que son los que menores tasas y mejores plazos nos pueden dar en cuanto al recurso que estamos obteniendo. Ante la Asamblea Legislativa se han presentado 1.009 millones. De esos 1.009 millones, solo han aprobado 389, lo ratificaron, pudieron ingresar y se le entregó el 30% de eso a los municipios. En esta última plenaria, yo creo que es, gracias a Dios, un elemento positivo. Aprobaron la mitad de lo que nosotros llevábamos del BID y del BESI. Sí. Han aprobado 300, y a esos 300 les hacen falta dos vueltas, como quien dice, dos plenarias, si es que la hacen una seguida de la otra. Pero claro, si lo hacen como los 389, al paso que vamos, como decía el presidente de la Asamblea Legislativa, podemos llegar al otro año discutiendo este dinero. Sí. Y mientras tanto, ¿qué sucede? Sucede que el gobierno tiene que pagarle el salario de los 3 órganos del Estado. El gobierno tiene que comprar la medicina, el gobierno tiene que mejorar la movilidad, el gobierno tiene que movilizar a esos enfermos crónicos, precisamente porque aun cuando se abriera el transporte, que no es en esta fase que ha entrado a funcionar, esos enfermos de cáncer no pueden ir en un bus de esos porque sus defensas van débiles y el virus se está propagando. Entonces, todo ese recurso nosotros lo necesitamos ya, y los destinos de esos recursos están establecidos y se los hemos entregado a la Asamblea Legislativa. Por lo tanto,
esa estrategia de ahorcar económicamente al gobierno, no es al presidente Bukele a quien afecta, afecta a esos enfermos, afecta a esa gente que hablaba al principio del programa y que decía, ¿cómo voy a hacer yo con mi planilla? ¿Cómo voy a hacer yo con mi negocio? Entonces, voy a reiterar, necesitamos recuperar la cordura, necesitamos recuperar la sensatez y que los tres órganos del Estado trabajen y que ahora que el presidente, cuando lleve esta nueva iniciativa a la Asamblea Legislativa, solicite, le sean concedidos, porque no son peticiones personales, son peticiones en nombre de toda la población, porque para quien estamos trabajando es para toda la población, para quienes necesitamos que urgentemente se aprueben ese recurso es para la población y necesitamos las medidas y las herramientas para poder guardar la cuarentena es en función de la vida de toda la población. Comisionada, quiero terminar con una pregunta. FUSADES publicaba hace unos días un comunicado donde le pedía a la Sala de lo Constitucional declarar inconstitucional el decreto ejecutivo 31 en el que está basado toda la activación de la economía. Estamos en una primera fase, pero FUSADES decía de que hay elementos en ese decreto, decía que son inconstitucionales, igual que el resto de decretos que fueron declarados inconstitucionales por la Sala. ¿Qué dicen ustedes como Ejecutivo ante esta petición directa de una institución como FUSADES a la Sala de lo Constitucional para que, digamos, se declare o se deje fuera de juego un decreto en el que está basado el proceso de activación? Bueno, mira, Manuel, la verdad es que en el último periodo hemos visto una unidad, digamos, de pensamiento de muchas instituciones con ciertos partidos políticos y una priorización de la economía y de los cálculos de pérdida económica que algunos empresarios están haciendo del cierre de sus actividades por encima de la vida de sus trabajadores y de la vida del país. En esta primera fase, que es de 21 días y que quiero decir, hay que evaluarla sanitariamente porque es un prerequisito para poder seguir a la siguiente, ¿verdad? A la fase 2. Hombre, está funcionando el sector construcción, empezó a funcionar el sector de la manufactura textil y electrónico. Es una hoja de ruta completa, robusta, clara, de cómo se debe de ir abriendo. En los centros comerciales ya se pudo la venta en línea o por teléfono, los restaurantes a domicilio. En la industria aeronáutica empezaron a funcionar con más regularidad la repatriación de vuelos, tanto los vuelos humanitarios como la terminal de carga. Claro. En los puertos marítimos, la exportación o la importación. Hay servicios de contabilidad y abogacía para inversiones y comercio, los servicios médicos por cita, los servicios de imprenta, el comercio, productos en línea. Casi el 60% de la actividad económica, 64% si no me equivoco, decía la ministra de Economía, está aquí. Las veterinarias, los salones de belleza y peluquerías, que es una gran cadena de actividad económica en esta materia, por citas, el transporte de carga, los servicios empresariales en línea, el suministro de comida a domicilio y para llevar, el transporte se habilita solo a través que los empleadores le garanticen el transporte a sus empleados, al recurso humano que le está ayudando a tener crecimiento económico. Los docentes administrativos de centros educativos pueden llegar a estos centros a trabajar sus guías, no están obligados a trabajar ahí porque la educación sigue en línea. Hay servicios de reparación y mantenimiento y hay que decir que habían 29 actividades más económicas que ya estaban funcionando porque ya se habían abierto las ferreterías, porque las farmacias nunca dejaron de estar abiertas, porque la industria farmacéutica nunca dejó de estar abierta, la industria textil en lo que tiene que ver con sábanas, gabachas, etcétera, para el sistema de salud estaba abierto. Entonces, los que están diciendo esto es porque dicen que quieren que toda la economía entre de un golpe. Claro. Yo creo que es un atentado a la vida, incluso estar diciendo que se decrete inconstitucional el único decreto que nos permite normar y regular esa ruta de reapertura de actividades. Es insensato,
Si me preguntas qué pienso de eso, es insensato e insensible para con la vida de las personas. Para cada actividad va a llegar su momento, pero definitivamente hay que controlar los contagios, porque si se les mueren sus empleados, si se nos morimos todos nosotros, ¿para qué? O sea, estructuremos realmente una ruta lógica, una ruta aplicable, una ruta ordenada de reapertura de las actividades hacia la economía. Bueno, comisionada, le queremos agradecer que nos haya cedido parte de su tiempo esta mañana de miércoles. Sabemos que son días muy difíciles para El Salvador y para los que están manejando, en este caso, las emergencias, pues son iguales días de mucho trabajo. Gracias por estar aquí. Es un buen día, sí. Les quiero decir, porque hoy comienza a funcionar el Hospital El Salvador. Hoy comenzamos nosotros con esa gran apuesta a la vida y a la dignidad. Quiero decirle a la población que vamos a salir, que estamos trabajando para salir, que hay que tener esperanza, que hay que cuidar a la familia, que hay que estar de cerca de las medidas que el presidente Bukele está tomando, porque las está tomando para guardarnos la salud, para cuidarnos la familia, para guardar la vida de todos. Les pido, por favor, que si no es importante, que si no es indispensable, que si de verdad, no puede dejar de hacerlo, nos quedemos en casa. El coronavirus está en fase 3, está matando a muchos de nuestros conocidos, está llevándose a muchas personas que amamos. Es algo que vino de afuera hacia adentro y que estamos tratando de combatir, pero sin usted no lo podemos hacer. Así que quedémonos en casa. Muy bien, comisionada, vamos a ir a una pausa nosotros aquí en Noticiero Hechos, pero ya vamos a regresar con más noticias, más información de carácter local y de carácter internacional y además más contactos con los equipos de Noticiero Hechos para ver cómo está la situación del tráfico, cómo amanecemos en este día miércoles, luego también de lluvia en algunos puntos, así que hay información importante y la tenemos aquí en Hechos AM. Vamos a la pausa.